El archivo de las tormentas. Juramentada. Cuarta parte. Desafía. Canta principios. Capítulo 104. Fuerza. Ashert Man, el corazón del festejo, es el último de los tres grandes desechos sin mente. Su don a la humanidad no es la profecía ni la concentración en la batalla, sino un anhelo de gratificación. De hecho, el gran desenfreno registrado en la corte de Bayala el año 480, que llevó al colapso de la dinastía, podría ser atribuible a la influencia de Ashert-Man. De Mítica de Hesi, página 203. Navan y Colin ya tenía práctica en mantener un reino en marcha. Gavilar se había vuelto extraño en sus últimos días. Pocos conocían la oscuridad que había hecho presa en él, pero la gente sí había visto sus excentricidades. Yasna había escrito sobre ello, por supuesto. Yasna siempre sacaba tiempo de alguna parte para escribir acerca de todo, desde la biografía de su padre a las relaciones de género, pasando por los ciclos reproductivos de los Chulz en las faldas meridionales de los picos Comecuernos. Navani recorría los pasillos de Uritiru a paso vivo, acompañada por un grupo de fornidos corredores del viento del Puente 4. A medida que Gavilar se había ido distrayendo cada vez más, la propia Navani había tenido que impedir que los ojos claros pendencieros enviaran el reino a pique. Pero eso había sido un peligro de un tipo distinto al que tendría que afrontar ese día. Lo que hiciera a continuación tendría consecuencias no solo para un país, sino para el mundo entero. Irrumpió en una sala muy al interior de la torre y los 4 ojos claros que había sentados se apresuraron a levantarse. Todos salvo Sevarial, que parecía estar pasando cartas de una baraja con ilustraciones de mujeres en posturas comprometedoras. Navani suspiró y asintió en respuesta a la respetuosa inclinación que le hizo Aladar, reflejando la luz con su calva. No por primera vez, Navani se preguntó si su fino bigote y el mechón de pelo que crecía bajo su labio inferior estaban para compensar la calvicie. También estaba allí Hatam, refinado, de rasgos redondos y ojos anaranjados. Como de costumbre, la elección de vestimenta de Hatam lo hacía resaltar sobre los demás. Ese día tocaba naranja. La brillante Betap había acudido en representación de su marido. Los hombres del ejército tendían a perderle el respeto por permitírselo, pero no tenían en cuenta que casarse con Mishinaj por su agudeza política había sido una jugada inteligente y calculada. Los 5 hombres del Puente 4 se situaron detrás de Navani. Los había sorprendido su petición de escoltarla, porque aún no comprendían la autoridad que conferían al trono. Los caballeros radiantes eran el nuevo poder en el mundo, y la política giraba a su alrededor como los remolinos de un río. «Brillantes señores y señora», dijo Navani, «vengo a petición vuestra, y estoy a vuestro servicio». Aladar carraspeó mientras tomaba asiento. «Ya sabes, brillante, que guardamos la mayor lealtad a la causa de tu marido». «O como mínimo», añadió Sevarial, «somos quienes esperamos hacernos ricos apoyándolo». «Mi marido os agradece vuestro apoyo», dijo Navani, «sea cual sea su motivación. Estáis creando una Aleskar más fuerte y en consecuencia un mundo más fuerte». «O lo que queda de ambos», comentó Sevarial. «Navani», dijo la brillante Betap, era una mujer apocada de rostro enjuto. «Agradecemos que hayas tomado la iniciativa en estos tiempos difíciles». Le brillaron sus ojos naranjas, como si supiera que Navani estaba gozando de su nuevo poder. «Pero la ausencia del Alto Príncipe no contribuye a mejorar la moral. Sabemos que Dalinar ha recaído en sus distracciones. El Alto Príncipe
dijo Navani. Está en duelo. Lo único que parece dolerle, replicó Sevarial, es que la gente no le lleve botellas de vino al ritmo suficiente para... ¡Condenación, Turinat! Restalló Navani. ¡Ya basta! Sevarial parpadeó y se guardó las cartas en el bolsillo. Oh, lo siento, brillante. Mi marido sigue siendo la mejor baza para la supervivencia del mundo, afirmó Navani. Saldrá de su duelo. Hasta entonces, es nuestro deber que el reino siga funcionando. Hattam asintió, haciendo brillar las cuentas de su casaca. Ese, por supuesto, es nuestro objetivo. Pero, brillante, ¿podrías definir a qué te refieres al decir reino? Ya sabes que Dalinar vino a nosotros y nos preguntó qué opinábamos sobre ese tema del Alto Rey. La noticia todavía no era de conocimiento público. Habían planeado un anuncio oficial y hasta habían pedido a Elhokar que sellara los papeles antes de partir. Sin embargo, Dalinar lo había pospuesto. Navani lo entendía. Había querido esperar a que volvieran Elhokar y Adolin, que ocuparía el lugar de Dalinar como Alto Príncipe Colin. Aún así, con el paso de más y más tiempo, las preguntas empezaron a hacerse más insistentes. ¿Qué les había pasado en Kholinar? ¿Dónde estaban? Fuerza, iban a regresar. La proclamación del Alto Rey no se ha oficializado, dijo Navani. Creo que lo mejor es que finjáis no saber nada del tema, por ahora. Y hagáis lo que hagáis, no se lo mencionéis a Ialai ni a Amaram. Muy bien, dijo Aladar, pero brillante, tenemos otros problemas. Sin duda habrás leído los informes. Hattam hace un trabajo excelente como alto príncipe de obras, pero no tenemos la infraestructura adecuada. La torre tiene cañerías, pero no dejan de atascarse, y los moldeadores de almas trabajan hasta el agotamiento ocupándose de los desperdicios. No podemos seguir fingiendo que la torre pueda albergar esta población, dijo la brillante Beta, no sin un acuerdo de suministros muy favorable con Asir. A pesar de las cacerías en las llanuras quebradas, nuestra reserva de esmeraldas está menguando. Los carros aguadores trabajan sin descanso. E igual de crucial, brillante, añadió Hattam, es que podríamos estar ante una grave carencia de mano de obra. Tenemos a soldados y caravaneros cargando agua y empaquetando mercancías, pero no les hace ninguna gracia. Consideran las tareas mecánicas por debajo de su categoría. Andamos escasos de leña, dijo Sevarial. He intentado tomar los bosques cercanos a los campamentos de guerra, pero antes teníamos a parshmenios para talar. No sé si puedo permitirme pagar a hombres para que lo hagan en su lugar. Pero si no hacemos algo al respecto, Tanadal podría intentar arrebatármelos. Se está construyendo todo un reino en los campamentos de guerra. No es un momento para el que baste un liderazgo débil, dijo Hattam con voz suave. No es momento en que quien aspira a ser rey se pase el día encerrado en sus habitaciones. Lo siento. No estamos en rebelión, pero sí muy preocupados. Navani tomó aire. Que no se parta. El orden era consustancial al gobierno. Con organización se podía ejercer el control. Solo tenía que dar tiempo a Dalinar, incluso aunque en el fondo una parte de ella estuviera enfadada, molesta con que el dolor de Dalinar se impusiera al miedo creciente que sentía ella por Elhokar y Adolin, furiosa porque él podía beber hasta destruirse y a ella le correspondía recoger los fragmentos. Pero había aprendido que nadie era fuerte todo el tiempo, ni siquiera Dalinar Kholin. El amor no consistía en tener razón o no, sino en levantarse y ayudar cuando tu compañero tenía la espalda encorvada. Seguro que él haría lo mismo por ella algún día. Dinos con sinceridad, brillante, pidió Sevarial, inclinándose hacia adelante. ¿Qué pretende la Espina Negra? ¿Es todo esto una estratagema secreta para que domine el mundo? Tormentas, hasta a ellos los inquietaba ese tema.
¿Y por qué no iba a hacerlo? Tenía muchísimo sentido. Mi marido busca la unidad, dijo Navani con firmeza, no el dominio. Sabéis tan bien como yo que podríamos haber tomado Ciudad Thailand. Hacerlo nos habría llevado al egoísmo y la pérdida. La conquista no es una vía por la que enfrentarnos juntos a nuestro enemigo. Aladar asintió despacio. Te creo y creo en él. Pero, ¿cómo sobreviviremos?, preguntó Betap. En los jardines de esta torre se cultivó alimento en otros tiempos, dijo Navani. Descubriremos cómo lo hacían y volveremos a plantar aquí. Una vez en esta torre fluyó el agua, como demuestran los baños y los excusados. Indagaremos en los secretos de sus fabriales y resolveremos los problemas del alcantarillado. Esta torre se alza por encima de la tormenta del enemigo. No existe lugar más defendible que ella, y está conectada con la mayoría de las ciudades importantes del mundo. Si hay una nación que pueda resistir contra el enemigo, la forjaremos aquí, con vuestra ayuda y el liderazgo de mi marido. Aceptaron sus palabras. Bendito fuese el Todopoderoso, las aceptaron. Navani tomó nota mental de quemar una glifoguarda en agradecimiento y por fin se sentó. Juntos repasaron la lista más reciente de problemas de la torre y conversaron, como ya habían hecho en muchas ocasiones, sobre las sucias necesidades que tenía dirigir una ciudad. 3 horas más tarde, Navani miró el fabrial de su brazo, una réplica del que llevaba Dalinar, con un reloj engarzado y doloriales de nuevo diseño. La reunión ya se había prolongado 3 horas y 12 minutos. Se habían congregado a Gotha Spring que revoloteaban alrededor de todos ellos, de modo que Navani la dio por finalizada. Habían debatido sobre los problemas más acuciantes y convocarían a sus distintas escribas para que sugirieran revisiones concretas. Eso los mantendría a todos trabajando un poco más. Y por fortuna, aquellos 4 de verdad querían que la coalición saliera adelante. Aladar y Sevarial, por muchos defectos que tuvieran, habían seguido a Dalinar hacia la oscuridad del llanto y habían encontrado la condenación esperándolos. Atam y Betap habían estado presentes en el advenimiento de una nueva tormenta y visto con sus propios ojos que Dalinar había estado en lo cierto. Les importaba poco que el Espina Negra fuese un hereje, o incluso que usurpara o no el trono de Aleskar. Solo les preocupaba que tuviera un plan para ocuparse del enemigo a largo plazo. Después de disolver el encuentro, Navani recorrió los pasillos estratificados seguida de sus guardias del Puente 4, 2 de los cuales llevaban lámparas de zafiro. Mis disculpas, les comentó, por lo aburrido que tiene que haber sido esto. Nos gusta lo aburrido, brillante, dijo el hombre que los lideraba ese día. Leiten era bajo y fornido, con el pelo corto y rizado. Hover, ¿alguien ha intentado matarte ahí dentro? El hombre del puente sonrió enseñando los dientes separados mientras respondía. ¿Cuenta el aliento de Huyo? ¿Lo ves, brillante?, dijo Leiten. Los turnos de guardia pueden aburrir a los reclutas nuevos, pero no encontrarás a ningún veterano que proteste por una tarde tranquila y ocupada en que no lo apuñalen. Comprendo el atractivo, repuso ella, pero sin duda no podrá compararse a volar por los cielos. Eso es cierto, dijo Leiten, pero tenemos que hacer turnos. Ya sabes. Se refería a utilizar la hoja de honor para practicar como corredores del viento. Tiene que volver Cal antes de que podamos hacer más que eso. Todos ellos estaban absolutamente convencidos de que regresaría, y mostraban caras joviales al mundo. Pero ella sabía que no todo les iba a la perfección. A Teft, por ejemplo, lo habían arrastrado ante los magistrados de Aladar 2 días antes. Intoxicación pública con musgo ardiente. Aladar había pedido a Navani su sello para poder liberarlo sin armar escándalo. No todo les iba bien. Pero mientras Navani encabezaba la marcha hacia las bibliotecas subterráneas, notó que le incordiaba otro asunto,
La insinuación que había hecho la brillante señora Bethap de que Navani estaba encantada de hacerse con el control mientras Dalinar se encontraba indispuesto. Navani no era idiota, sabía cómo la veían los demás. Se había casado con un rey y, tras su muerte, se había lanzado al instante tras el siguiente hombre más poderoso de Aleskar. Pero lo que no podía permitirse era que la gente la considerara el poder tras el trono. No solo socavaría la autoridad de Dalinar, sino que a ella le resultaría tedioso. No le importaba ser esposa ni madre de monarcas, pero ocupar el cargo ella misma. Tormentas. ¿Por qué camino más oscuro los llevaría eso a todos? Acompañada por los hombres del puente, se cruzaron con nada menos que 6 escuadras de centinelas de camino a las bibliotecas con los murales y, lo que era más importante, los registros de las gemas ocultas. Al llegar se entretuvo en la puerta, impresionada por la operación que había organizado Jasnah allí abajo desde que Navani se había visto obligada a retirarse de la investigación. Habían sacado cada gema de su cajón individual y las habían catalogado y numerado. Mientras un grupo escuchaba y escribía, había otras personas sentadas a las mesas traduciendo. La sala vibraba con el tenue rum rum de las conversaciones y las plumas que raspaban el papel, y los concentra-sprints salpicaban el aire como ondulaciones en el cielo. Jasnah paseaba entre las mesas, hojeando páginas de traducciones. Cuando entró Navani, los hombres del puente rodearon a Renarin, que se ruborizó y alzó la mirada de sus propios papeles, cubiertos de glifos y números. Era cierto que parecía fuera de lugar en aquella sala, el único hombre de uniforme y no con la túnica de un fervoroso o un prédice tormentas. «Madre», dijo Jasnah sin levantar la mirada de sus documentos, «necesitamos más traductoras. ¿Tienes alguna escriba más que esté versada en el aleselano clásico? Te envié todas las que tengo. ¿Qué está estudiando Renarin allí? Ah, cree que el orden de las piedras almacenadas en los cajones puede no ser fortuito. Lleva todo el día trabajando en ello. ¿Y? Nada, como era de esperar. Insiste en que podrá encontrarle una lógica si busca lo suficiente». Jasnah bajó sus papeles y miró a su primo, que estaba bromeando con los hombres del puente 4. «Tormentas», pensó Navani, «sí que parece feliz». Avergonzado por las pullas que le echaban, pero feliz. Navani se había preocupado cuando se unió al puente 4. Era el hijo de un alto príncipe. El decoro y la distancia eran lo adecuado en su trato con la soldadesca. Pero antes de aquello, ¿cuándo lo había oído reír por última vez? «Quizá deberíamos animarlo a tomarse un descanso y salir con los hombres del puente esta tarde», sugirió Navani. «Prefiero que se quede aquí», dijo Jasnah, pasando páginas de nuevo. «Sus poderes requieren más estudio». Navani hablaría con Renarin, de todos modos, y lo convencería de que saliera más con los hombres. Con Jasnah no había discusión posible, igual que no la había con un peñasco. Solo se podía girar y rodearlo. «¿La traducción va bien?», preguntó Navani. «Aparte del atasco por la escasez de escribas, me refiero». «Tenemos la suerte de que las gemas se registraron en las postrimerías de los radiantes», dijo Jasnah. «Hablaban en un idioma que sabemos traducir. Si hubiera sido el canto del alba, eso estamos cerca de descifrarlo». Jasnah frunció el ceño al oírlo. Navani había creído que la perspectiva de traducir el canto del alba y los escritos perdidos en los días de la sombra la emocionaría, pero en vez de eso, parecía tribularla. «¿Has encontrado algo más sobre los fabriales de la torre en esos registros de las gemas?», preguntó Navani. «Te preparé un informe completo, madre, detallando todos y cada uno de los fabriales que se mencionen. De momento, las referencias son pocas. La mayoría de las gemas contienen historias personales». «¡Condenación! ¿Madre?», exclamó Jasnah bajando de nuevo las páginas. «¿Qué? Nunca habría dicho que te opusieras a unas pocas palabrotas de vez en... No es por el lenguaje, sino por el desdén», aclaró Jasnah. «Historias». «Ah, claro. La historia es la clave de la comprensión humana.
Ya vamos. Debemos aprender del pasado y aplicar ese conocimiento a nuestra experiencia moderna. Aleccionada por mi propia hija. Otra vez. El mejor indicador de lo que harán los seres humanos no es lo que piensan, sino lo que los registros indican que otros grupos similares hicieron en el pasado. Por supuesto, brillante. Yasna le lanzó una mirada cortante y dejó a un lado sus papeles. Lo siento, madre. Hoy he tenido que tratar con muchos fervorosos inferiores. Mi parte didáctica puede haberse inflado. ¿Tienes una parte didáctica? Querida, pero si odias enseñar. Lo que explica mi humor, diría yo, es... Una joven escriba la llamó desde el otro lado de la sala. Yasna suspiró y fue a responder su pregunta. Yasna prefería trabajar sola, cosa rara teniendo en cuenta lo bien que se le daba hacer que los demás la obedecieran. Navani disfrutaba más en grupo, pero claro, Navani no era una erudita. Sí sabía cómo fingirlo, pero lo único que hacía en realidad era dar algún empujoncito que otro, o quizá aportar una idea. De la auténtica ingeniería se ocupaban otras. Echó un vistazo a los papeles que había dejado Yasna. Quizá a su hija hubiera pasado algo por alto en las traducciones. Para Yasna, la única erudición de importancia eran los mohosos y polvorientos escritos de la filosofía antigua. En lo referente a Fabriales, Yasna apenas sabía distinguir un emparejamiento de una advertencia y... ¿Qué era aquello? Los glifos estaban garabateados en blanco sobre la pared del Alto Príncipe. Rezaba el papel. Tardamos poco en establecer que el instrumento de escritura era una piedra arrancada cerca de la ventana. Esta primera anotación fue la más burda de todas, con glifos mal formados. Más tarde se hizo evidente la razón de que así fuese, ya que el príncipe Renarín no dominaba la escritura de glifos, a excepción de los números. El resto de las páginas eran parecidas a la primera, hablando de los extraños números hallados en el palacio de Dalinar en los días previos a la tormenta eterna. Los había hecho Renarín, cuyo Spring le había advertido de que el enemigo preparaba un asalto. El pobre chico, inseguro con su vínculo y asustado de contárselo a alguien, había optado por escribir los números donde Dalinar fuese a verlos. Era un poco raro, pero en comparación con todo lo demás no llamaba la atención. Y, en fin, se trataba de Renarín. ¿Por qué había reunido Yasna todos aquellos escritos? Por fin tengo una descripción para ti, Yasna, decía otro papel. Hemos convencido a la radiante que Lift encontró en Yedau de que visite Asimir. Aunque aún no ha llegado, encontrarás adjuntos unos bocetos de su acompañante Spring. Se parece al centelleo que se ve en una pared cuando se hace pasar luz por un cristal. Turbada, Navani dejó los papeles en la mesa antes de regresar Yasna. Cogió una copia de las partes traducidas de las gemas. Había varias escribas jóvenes asignadas a mantenerlas disponibles, y se marchó para ver cómo estaba Dalinar. Suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube, y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de este capítulo 104. Fue Renarín el que escribió los números. Y era porque Tardamos poco en establecer que el instrumento de escritura era una piedra arrancada cerca de la ventana, ya. Ya. Los había hecho Renarín, cuyo Spring le había advertido de que el enemigo preparaba un asalto. Claro, el Spring de Renarín le dijo, oye, en tantos días va a ocurrir esto. Y Renarín no encontró mejor forma de avisarlo que escribirlo. ¿Qué cosas?
Y hombre, por acá hay otra vaina que no entiendo por qué turbó a Navani. Dice, por fin tengo una descripción para ti, Yasna. Hemos convencido a la Radiante que Lift encontró en Jedau de que visite Asimir. Hemos convencido a la Radiante que Lift encontró en Jedau de que visite Asimir. Hemos convencido a la Radiante que Lift encontró en Jedau de que visite Asimir. Claro, a la anciana, ¿no? Ok, es la anciana. Es la anciana, la del orfanato. Ella es una Radiante, ¿se acuerdan? Esto lo leímos en el libro Danzante del Filo. Claro, ok, hemos convencido a la Radiante que Lift encontró en Jedau de que visite Asimir. Aunque aún no ha llegado, encontrarás adjuntos unos bocetos de su acompañante Spring. Se parece al centelleo que se ve en una pared cuando se hace pasar luz por un cristal. O sea, es como un rayito de luz en la pared. Pero eso parece que turbó a Navani. ¿Por? O sea, no entiendo por qué la turbó. Pero ok. Interesante. Interesante. No, pobrecito Teft, hermano. Pobrecito. Sí, la tocón, efectivamente. La tocón, la vieja. La habrá turbado lo de Renarin, puede ser. Pero yo creo que eso Navani ya lo sabía. No, yo creo que eso ya Navani lo sabía, ¿no? O de pronto no. No, ya lo sabía, porque dice, los había hecho Renarin, todo esto está desde el punto de vista de Navani, los había hecho Renarin, cuyo Spring le había advertido de que el enemigo preparaba un asalto. El pobre chico, inseguro con su vínculo y asustado de contárselo a alguien, había optado por escribir los números donde Dalinar fuese a verlos. Era un poco raro, pero en comparación con todo lo demás no llamaba la atención. Y en fin, se trataba de Renarin. ¿Sabes? O sea, es como que, bueno, bueno, está dentro de lo que es Renarin, él es rarito. Entonces, pues no, eso no fue la que la turbó, lo turbó. Yo imagino que lo que la turbó fueron los bocetos del sprint de la Tocón. Supongo. Qué cosas. ¿Por qué había reunido Yasna todos aquellos escritos? Si no, Yasna está buscando algo entre todo eso. Dios, y mira, por un lado me encanta que pues varios de los altos príncipes estén a full con Dalinar, Aladar y Sevarial, sobre todo. Sevarial tiene un... Él es como súper jaja, pero cuando se coloca en serio es como, bueno, seamos serios, ¿sabes? Aladar es que es full, se convirtió full, ¿sabes? Y bueno, y Hatam y Betap es la mujer, pero pues bueno, eh, pues básicamente están también ahí comprometidos. Y me gustó mucho cuando leímos pues este párrafo de aquí. Les importaba poco que el Espina Negra fuese un hereje o incluso que usurpara o no el trono de Aleskar. Solo les preocupaba que tuviera un plan para ocuparse del enemigo a largo plazo. Y qué mal momento para Dalinar volverse mierda, hermano. Qué mal momento para que Dalinar se autodestruya, mi hermano. Tan difícil fue, tan difícil fue unir al menos a unos altos príncipes como para que ahora todo se vaya a la mierda, hermano. Lo bueno es que Navani está ahí en pie de lucha, en pie frente al cañón. Lo bueno es eso, lo bueno es eso. Pero joder. Ah, qué rabia. Qué rabia, porque le están volviendo los putos recuerdos. Rabia, mi hermano. De alguna forma hay que alargar esto a 12 libros. A 10, sí. Sí, sí, sí. Pero oye, yo entiendo que el quinto libro cierra un arco. Entonces, pues bueno, veremos qué ocurre. De momento, nada. Espero que hayan disfrutado la narración.
Y nos veremos en la próxima. Con más de juramentada. Ay, hermano, ¿qué va a pasar? Hasta la próxima.